Bienvenidos al canal de YouTube. Yo creo que no estaban esperando quizás esta nota y menos después de lo que sucedió de Ficha Limpia, pero el senador Eduardo Bisky vino, lo digo porque le he dicho mal el apellido, se acercó al canal. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos, primero por acercarte y segundo, yo te digo la verdad, pensé que no ibas a venir. Tuve como dije, uy, no se aprobó Ficha Limpia, nadie va a querer salir a hablar. Vamos a decir la verdad, no fue una buena mañana hoy cuando me desperté. Terminó, por supuesto, anoche mal la situación, pero hoy también con así como una tristeza, ¿no? Porque, sinceramente, para los que hacemos política y tenemos esto de, yo por lo menos una trayectoria de más de 20 años y que tenemos la ficha limpia, nos gustaría que la sociedad vea a este proyecto como un mensaje hacia la sociedad donde los mismos políticos nos estamos poniendo límites para que cualquiera pueda ser candidato siempre y cuando no tenga estas limitaciones que son estas denuncias. En realidad son dos condenas, ¿no? Una condena en primera instancia, una validación en segunda instancia, con lo cual hay bastante grado de certeza de que esa persona cometió delito contra la administración pública. Pero ese es el punto, que es solamente contra administración pública, no hay delitos adicionales, que eso fue lo que se acordó. No, en realidad hay varios proyectos en los cuales el radicalismo presentó, de nuestro bloque había 4. Esperá, vos sos el del radicalismo, por las dudas Está bien. que no conozcan, estás dentro del bloque presidiendo. Presido el bloque de los senadores de la Unión Cívica Radical. Correcto. En nuestro bloque había 4 proyectos firmados por varios senadores. El año pasado hicimos un gran trabajo de unificación y presentamos uno solo del bloque. Bien. ¿Qué pasó? También en este tiempo, como vimos en diputado cayó Ficha Limpia, el presidente dijo voy a presentar uno nuevo, pasó diputados y nosotros, a pesar de tener reparo de que podía ampliar la gama de tipificación de delitos que se consideren como que ensucian la ficha, por decir de alguna forma, Bien. nosotros decidimos aprobar así como está y el día de mañana, en todo caso, si hay que ampliarlo, cambiarlo, modificarlo, lo haríamos, pero como para que tenga un efecto de inmediato en función de lo que reclama la sociedad. Contame, a ver, vamos a empezar desde cero y después vamos sobre el final entender un poco cuál fue la dinámica de ayer, que les spoileo. Eduardo, cuando yo les voy escribiendo a distintos senadores, me dice, estamos sorprendidos por lo que pasó. Pero eso lo vamos a ver al final. Me gustaría que empieces un poco contándole a la gente cómo fue toda la trayectoria desde el momento que se discutió en esta etapa Ficha Limpia, diputados, y cómo fue lo que ustedes pensaron y qué se termina llevando adelante con el gobierno y ese proyecto que ayer se rechazó. Bueno, en diputados sabemos que primero no tuvo un avance, que se cae Ficha Limpia en el primer proyecto que había avanzado en las comisiones en diputados. El presidente recoge el guante porque le indican que él había sido, o la Libertad Avanza había sido alguien que frenó el avance de Ficha Limpia, propone una nueva ley donde, bueno, acorta los delitos y dice que solamente contra la administración pública, pero extiende a no solamente los candidatos, sino también a los funcionarios. O sea, no solamente se tiene que tener ficha limpia los que van a ser candidatos a cargos electivos, sino que también los funcionarios de ciertos rangos, ministros, secretarios y presidente de entes autárquicos. Eso en el proyecto de Silvia Los Penatos no estaba. Bien, entonces para dar una novedad, digamos, por un lado algo que acorta y por otro lado algo que extiende. Bien. Bueno, ellos aprueban, diputados, realmente con 140 y pico de diputados que votan a favor. Viene al Senado, se discute en comisión, el kirchnerismo ya plantea la necesidad de una ampliación de más delitos, lo cual significaba que si modificábamos ahí tenía que volver a diputados y otra vez iba a ser una discusión en diputados que probablemente esto se enriede y pase el tiempo y al final termine no saliendo. Entonces, lo que ahí defendimos en la misma discusión de la comisión fue que por ahora estaba bien así, teniendo que ver que los delitos contra la administración pública, porque acá estamos haciendo una excepción al principio de inocencia. El principio de inocencia en el derecho penal es hasta que vos no seas realmente culpable en la última instancia, vos no podés decir que esa persona es culpable. O sea, tiene que ser condenado en el última instancia. Acá, como estamos
dejando de lado la última instancia, que sería la corte o cualquier, estamos hablando solamente de una primera y una segunda instancia, lo que decimos es, ante la duda, estamos en favor de la sociedad, porque si esa persona ya cometió delito y hay una prueba cabal de que así fue y está condenado en primera y segunda instancia, es lógico que haya una desconfianza pública de que esa persona vaya a cumplir bien su rol en la administración pública. Entonces es una limitación administrativa, una restricción que tiene que ver con la ley electoral, no con la cuestión penal. Y esto es importante entender, porque ayer también se hablaba, el kirchnerismo basó su eje discursivo en dos cosas, que le estamos entregando a la justicia corrupta para ellos, la posibilidad de elegir quiénes van a ser los candidatos porque van a ser el lawfare, digamos, ¿no? Permanentemente van a buscar argumentos para condenar personas que no quieran que sea candidato. Y por el otro lado dice que se afecta al principio de inocencia, que significa que como no está juzgado o condenado hasta la última instancia, no puede ser esta persona sacada, digamos, de la posibilidad de ser candidatos. Bueno, estas dos cosas son las que discutíamos ayer, que no fue ni un traje a medida para nadie en especial, sino que tiene que ver con la necesidad de darle una respuesta a la sociedad que está pidiendo que un poco de limpieza en la clase dirigente. Cuando vos decís la sociedad está pidiendo, muy importante eso, porque hoy a ver, ficha limpia se utiliza incluso en países vecinos, digo, en todo el mundo, y esta cuestión de, bueno, la justicia, digo, esto que vos marcás de, por un lado, la pata electoral y por un lado, la pata judicial, es muy importante. Pero vos decís, la gente dice, cuando vos conversás en la calle, ¿qué es lo que te piden? ¿Cuáles son las necesidades respecto? ¿Es un tema que está dentro de la opinión pública o estamos sesgados nosotros? Mira, a mí me parece que un tiempo a esta parte cada vez fue increciendo la desconfianza y la situación en que cuál es la impresión que tiene la gente de la política, cada vez peor. Para lo que hacemos política realmente es muy difícil hacerla desde el punto de vista de que la gente primero piensa que vos sos ladrón, atorrante, delincuente, y tenés que probar que no lo sos en términos electorales. Entonces, me parece que la sociedad está totalmente disolucionada y yo ayer lo explicaba. Venimos de la época menemista, de donde se hizo una serie de privatizaciones, incluso sin ser transparentes, corrupción. Fue un modelo que terminó, digamos, sosteniendo la estabilidad, pero con una corrupción que socavó totalmente la sociedad. Y terminábamos, en aquel momento era roban pero hacen, y terminamos en un 2001 en que se vayan todos. Volvió el kirchnerismo o el populismo de izquierda diciendo, no, el Estado se tiene que encargar de todo. Se apropiaron del Estado, pero con una cuestión ideológica justificaron la impunidad, la delincuencia, y terminaron haciendo de que los delincuentes, los funcionarios corruptos, pasaron a ser héroes de la resistencia atacando a la justicia y al lawfare. Entonces, el mismo peronismo, que era menemista, que después fue kirchnerista, que a su vez fueron los que más tiempo tuvieron. ¿Cómo se elige un juez en Argentina? Pasa por la etapa del Consejo de la Magistratura, que también fue manejado políticamente por el kirchnerismo, que lo achicó y que puso lo que quiso. Después pasó el Ejecutivo manda el pliego al Senado y el Senado lo aprueba. Hasta del 83 hasta el 2003, el Senado lo manejó el peronismo. Entonces, la mayoría de los jueces que hoy están juzgando en la Argentina fueron puestos por este peronismo, que hoy es el que se queja de la justicia, que es la que va a ser corrupta en cuanto a las cuestiones. Porque claro, el populismo muchas veces ataca al que está en contra. Como la justicia hoy está fallando en contra de Cristina, es corrupta, digamos, ¿no? Entonces ahí viene toda la victimización del peronismo en todas sus fases con respecto a este tema de ficha limpia. Por eso era importante ayer, la sociedad estaba esperando ansiosamente que este paso sea, el de ficha limpia, sea como una devolución al futuro en la confianza pública por la política. Sí, quizás una mejora de la imagen del político que viene, como vos decís, bastante deteriorada. Pero vos dijiste algo importante, que es el kirchnerismo se está quejando respecto de la justicia con, digamos, la figura más importante del peronismo / kirchnerismo, queríamos kirchnerismo, que es Cristina. Pero también me comentabas que
tuvieron la intención de ampliar ese rango de delitos. ¿Qué pasó en esa discusión? ¿Por qué el kirchnerismo lo querría ampliar si estaban en contra y del otro lado de la oposición no lo avalaban? ¿O cómo fue? En principio, para mí, tiene que ver con una instancia dilatoria. O sea, O sea, no es genuino el pedido, para sino mí que no lo es digan. genuino el prelineo, porque de alguna forma, si vos realmente querés que avance, primero aprobás y después como hicimos nosotros, ¿no? Decir, bueno, aprobamos y después vemos si lo podemos modificar. Porque mínimamente, por lo menos por delitos contra la administración pública, tiene que haber, como mínimo. Como decían algunos ayer, hasta cuando vas a sacar un carnet de conductor, te piden que tengas un certificado de buena conducta. ¿Cómo no vamos a pedir un certificado de buena conducta para los que van a ejercer cargos públicos? Entonces, por lo menos con esa base inicial. Entonces, para nosotros la medida de ampliar delitos tiene que ver con una cuestión solamente dilatoria y con la posibilidad después de hacerlo trastabillar en diputados y que últimamente no salga más, ¿no? Me voy a poner un poco técnica, más que nada por la formación de ciencia política, que le cuentes un poco a la gente cómo porque la discusión era, a ver, habiéndolo seguido, lo dilatan, no lo tratan, no trabajan en el Senado. Contá un poco la parte técnica de por qué se dilató tanto ese tratamiento y cuáles eran las consecuencias. Bueno, cuando sacamos el dictamen de aprobarlo, el dictamen mayoritario de aprobarlo con como vino de diputados, lo que se busca es tener los números, ¿no? Tener que tener los números, los 37, porque además al ser una reforma electoral necesita un número calificado que es de 37. El Senado tiene 72, tiene que tener la mitad más uno. Entonces, si no tenés los 37 votos, cae, como lo que pasó ayer, ¿no? Y la verdad que fuimos en ese camino y por ahí teníamos alguna duda. El Ejecutivo, que era el encargado a través de la Libertad Avanza, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, era el que estaba buscando estos números, ¿no? Y aparecía como que a veces decía, no, lo de Santa Cruz tenemos dudas. Salieron los de Santa Cruz y hicieron un video y dijeron que yo estaba. Sí. No, hay algunos radicales que quieren modificar. Salimos nosotros y dijimos, nosotros estamos para votar así como está. En todo caso, si hay alguna modificación, la hacemos más adelante. Empezaron a cerrarse los caminos. Suspendimos una primera vez, suspendimos una segunda vez por lo del Papa, y dijimos, no, el 7 votamos, la sociedad está pidiendo, esto hay que avanzar. Nos sentamos a votar y nos encontramos de manera sorpresiva con que 2 de los que nosotros teníamos contabilizados y habían manifestado que estaban a favor, ayer no votaron. Votaron en contra. Por lo tanto, los 37 quedaron los 38 que nosotros teníamos calculado. Yo miré a la pantalla y decía, bueno, va a ser 38 a 33, porque faltó uno de la Libertad Avanza, de Unión por la Patria. Y cuando miro, primero me sorprendo porque es verde y rojo, ¿no? Entonces, verde del lado de los que votaron a favor y rojo. Y veo que estaba parejo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando veo que estaba parejo, acá pasó algo. Miro los números, 36 a 35. Miro bien, justo los dos misioneros se sientan del lado del peronismo, digamos, de la oposición, y ahí lo miro así y veo que se estaban levantando y yendo. Bueno, algo pasó y cambiaron en estos últimos días o horas su decisión de votar en contra de Ficha Limpia. Yo la verdad que no sé qué pasó realmente, cuál fue el motivo. No quiero hacer juicio de valor sobre eso, cada uno sabrá, pero la verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo porque estábamos convencidos de que la ficha limpia salía. Ahora, espera, es muy importante lo que decís. Punto número 1, ustedes son el tercer bloque, digo tercer bloque porque está esta división entre, digamos, Mayans y Juliana Di Tulio, pero el radicalismo en el Senado tiene un peso específico muy fuerte porque son 13, ¿no? 13 senadores. Son 13 senadores, o sea que es una fuerza política que al gobierno dentro del Senado le es fundamental. Cuando vos me decís, estábamos convencidos, lo que acá no nos yo digo no nos termina, hablo como ciudadana, ni siquiera como comunicadora, Claro. es de dónde surgía ese convencimiento, como vos decís, bueno, los últimos 2, ¿qué pasaba con esto? ¿Cómo se da esa dinámica de conversación en la cual ustedes dijeron, realmente los 38 están? Cuando comenzó el gobierno de Javier Milei y en una estrategia dialogada con la vicepresidente, con Victoria Villarruel, conformamos un grupo heterodoxo, porque hay, digamos, de varios partidos, varios bloques, incluso chiquitos, donde conformamos 39, donde estaba Cuéllar en ese momento, Sí. y que, bueno, por las razones que todos saben, lo expulsamos y quedamos 38.
y quedaron 34 del otro lado. De esos 38 tenemos un diálogo permanente para acordar este tipo de cosas. Y en ese diálogo permanente, los que muchas veces son más complicados de tener resoluciones y a veces cambian en el transcurso, son los dos senadores de Santa Cruz, porque tienen sus cuestiones de negociación personal del gobernador con el gobierno nacional, vaya uno a saber. Pero cuando ellos se manifestaron que estaban a favor de la ley, uno mira hacia el resto y dice, bueno, alguno tiene un problema, nadie tiene problema, estábamos todos bien. Teníamos declaraciones también de estos dos senadores que estaban a favor. Por lo tanto, en ningún momento pensamos que por ahí podría venir la fuga de los votos para esta situación. Así que es toda una incógnita lo que pasó y realmente hoy estamos bastante tristes, lo que estábamos esperanzados en dar una señal a la sociedad de un cambio en la clase dirigente política. Contame, por ejemplo, a ver, el resultado ya está, esto se trata recién si se quiere hacer nuevamente el año que viene. ¿Se tiene que volver a hacer todo otra vez? Bueno, mirá, ahí hay proyectos como el nuestro, que está desde el año pasado, que está en estado parlamentario, que lo podemos discutir y podemos llevarlo al recinto, en todo caso, a partir del 1 de marzo del año que viene. O sea que no, ahí puede perder el estado parlamentario rápidamente. Lo que podemos hacer es volver a presentar un proyecto a fin de año o ahora esta mitad de año, porque pasados los 2 años un expediente pierde estado parlamentario y hay que volver a presentarlo. Entonces, en ese caso, si nosotros no lo aprobamos antes que cumpla los 2 años, pierde el estado. Podemos presentar un nuevo proyecto ahora y tiene 2 años para discutirlo, debatirlo y volver a mandarlo a diputados y bueno, a ver si podemos conseguirlo, ¿no? Hay una sensación, por no conocer la lógica, por no estar ahí, ¿no? De, bueno, como la estrategia del gobierno, y es una estrategia lógica, que la mesa, digamos, la primera cámara que revise los proyectos sea diputados por una cuestión de mayor músculo parlamentario, y no sea Y que esté más disperso, digamos, ¿no? Claro, porque eso es Un ley que pasa ahí un poco, bueno, Senado por ahí un poco más fácil. Bueno, la sensación es que el Senado está a la expectativa sin, digamos, sesionar, porque lo que nosotros vemos es diputados, diputados, diputados. ¿Qué es lo que estuvo haciendo el Senado durante todo este tiempo? ¿Cómo es el trabajo del día a día para entender cómo se manejan ustedes? En muchos casos sí, somos cámara revisora de muchos proyectos que aparecen de diputados y en otras ocasiones somos lo que por ahí proponemos. Evidentemente, y en este tiempo tuvimos algunos inconvenientes con respecto a la conformación de las comisiones, porque el kirchnerismo discutió mucho el hecho de que estaban, como en el primer momento éramos 39 a 33, tuvimos una conformación de comisiones de acuerdo a ese reparto. Cuando se cambia el número, cuando se va a Cuadra, ellos reclaman mayor número. Pero eso hacía también que ellos no vayan a las comisiones, muchas veces las comisiones quedaban sin quórum. Y eso hizo retrasar muchas de las comisiones y nos demoró mucho el tratamiento de muchos temas. Pero de todos modos hay comisiones que se están conformando recién ahora, después de casi 6 meses, un año de que tenía que haberse conformado y trabajar. Eso es una demora que el kirchnerismo lo hizo adrede, digamos, para que no funcionen las cosas. De todos modos, veníamos trabajando en los proyectos que teníamos, venía de diputados fundamentalmente, y bueno, esperemos que este año podamos trabajar los proyectos que tenemos nosotros en carpeta y que las comisiones ya se están conformando la mayoría y que podamos avanzar. ¿Qué proyectos tienen, por ejemplo? Cosas que son prioritarias. En mi caso tengo un proyecto sobre el tema de la educación tecnológica obligatoria en la escuela secundaria. Tengo un proyecto integral sobre el tema de minoridad o de los derechos de los niños y adolescentes para hacer una reforma integral y hacer un acompañamiento mucho más importante, incluso de todas las áreas del gobierno, tanto nacional, provincial o local, con algunas ONG. Son proyectos propios. También tenemos proyectos sobre el tema coparticipación, que me parece que es interesante y ahora con estas últimas novedades de reforma que se quiere hacer con el tema fiscal, me parece que es interesante empezar a mirar en un todo la cuestión de la coparticipación, de los impuestos de muchas provincias. Hay varios proyectos que se pueden empezar a trabajar para movilizar un poco el Senado. Y ahora en tu rol de, digamos, presidir el bloque, ¿cómo fue durante todo este nuevo año? Yo te digo nuevo año, pero ¿cómo fue durante todo este nuevo gobierno?
mantener un bloque desde la unidad, conversar, llevar adelante, digamos, la toma de decisiones? ¿Qué es lo que pasa con la Unión Cívica? Porque en diputados no está tan fuerte Ujú. como lo podemos ver quizás en el Senado. El radicalismo, como muchos partidos, pasa momentos complejos porque dentro de la misma conformación partidaria tenemos opiniones muy diferentes. Por ahí algunos que ya se definieron como antimeleísta o de extremo oposición, y por ahí tenemos que son los gobernadores, que son personas que tienen responsabilidad de gobierno y además necesitan tener una buena relación con el Ejecutivo, entonces tratan de moderar, digamos, la discusión pública, y todo eso atraviesa en el medio de los senadores y obviamente ha pasado lo mismo en diputados. En diputados terminaron dividiéndose en tres. En el Senado tratamos de, con mucha paciencia, la verdad que es muy difícil, pero con mucha paciencia tratar de ir tolerando y las veces que no nos ponemos de acuerdo, aceptar que alguno pueda votar diferente, y con las convicciones y con lo que tenga de responsabilidad cada uno. Muchas veces hay que entender que los senadores somos representantes de los gobiernos provinciales, ¿no? A ese punto Porque iba a ir. los diputados son representantes del pueblo directamente y los senadores representamos a los gobiernos provinciales. Entonces, nuestra vinculación es con los gobiernos provinciales y los que a su vez tenemos gobernadores del radicalismo, tenemos la necesidad de tener una respuesta permanente con nuestros gobernadores y eso hace que formemos un equipo de trabajo fundamental para eso, ¿no? Es muy importante porque, claro, uno en el enojo de ciudadana, porque uno quería que esto salga Sí. indefectiblemente, uno piensa, ¿no? Los legisladores tienen autonomía y está, digamos, la conformación o el espíritu de cada cámara es distinto. Como vos bien decís, ustedes representan a las provincias, o los gobiernos provinciales, a quienes lo votaron en sus provincias, y en la Cámara de Diputados la ciudadanía. Ahí está el conflicto. Digo, ¿cómo hacen para discutir? Contame, por ejemplo, se juntan con Villarroel de las distintas provincias. ¿Cómo llegás a acuerdos? Entendiendo que los intereses provinciales son completamente diferentes, o si lo vamos a pensar, incluso vamos a ponerlo en región, que puede ser más similar. Eh, bueno, justamente me parece que lo que tratamos de ver es que si hay políticas públicas que afectan a alguna región en especial, tratamos de considerar. Muchas veces hay que esos sistemas productivos, por ejemplo, el tema de retenciones no afecta lo mismo a todas las provincias. Ujú. Hay provincias que en las retenciones, que son las ojeras, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba o el centro, tienen mucho más afectación que provincias como la nuestra, como Corrientes, que retención puede tener mínimo el arroz, por decirte, que son retenciones mucho más chicas, digamos, o la madera que no lo tiene. Entonces, tratamos muchas veces de contemplar y ser solidarios con las provincias que tienen esta afectación. Y ahí es donde muchas veces en la ley de base se vio mucho, en la ley de base donde a veces retiramos de las privatizaciones algunas empresas porque afectaban situación como por ejemplo la de Tierra del Fuego, que dicen, para nosotros Aerolínea hoy si se convierte en una empresa netamente privada y sin ningún tipo de miramiento del punto de vista federal y no va a llegar a ciertos lugares y eso realmente nos complica en forma importante. Entonces a veces se tienen contemplaciones, o el correo argentino, que también muchos senadores, por ejemplo, marcaban que, bueno, cuál era la respuesta, porque había lugares donde realmente el correo era fundamental para muchas cosas. Entonces, tratamos de entender esto y plantearlo en la lógica de la discusión de los proyectos para tratar de ver cómo se puede llegar a acuerdo en defender algunas cuestiones. Y en otros casos, bueno, decimos, bueno, esto realmente puede afectar a alguno, pero es necesario, hay que resolverlo y hay que avanzar fundamentalmente el tema del gasto público, que ¿Cuál es la opinión de la Unión Cívica Radical respecto al gasto público? los gobernadores de la Unión Cívica Radical y los que gobiernan tienen equilibrio fiscal. Y eso es muy importante entender. En Corrientes, nosotros hasta el 2001 tuvimos una serie de intervenciones que tienen que ver directamente con problemas económicos que traían problemas políticos. Lo resolvimos teniendo equilibrio fiscal y del 2001 hasta ahora nunca más tuvimos problemas ni económicos ni políticos. Entonces, me parece que la Unión Cívica Radical está de acuerdo. Ahora, entiendo que arreglarlo, el equilibrio fiscal a nivel nacional no es tan simple,
Pero de todos modos, también podemos demostrar que podemos tener equilibrio fiscal, pero también se pueden hacer hospitales, rutas, escuelas, o sea, atender a los distintos temas que tiene la sociedad. Y es muy importante entender esto, porque si vos no es solamente tener equilibrio fiscal, sino administrar bien de tal forma de que vos le devuelvas también a la sociedad lo que está necesitando. Y me parece que ahora esta etapa en la que viene, es cierto que hay que tratar de que el Estado no siga siendo también el aguantadero de la falta de trabajo, ¿no? Sino que también podamos hacer que el mundo privado se desarrolle y pueda generar cada vez más posibilidad de empleo privado para dejar de poner al Estado en la función de pilar fundamental del desarrollo económico. Y me parece que eso se está entendiendo y muchos radicales lo entendemos así. Por eso hemos apoyado a la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno nacional en este sentido, porque estábamos cansados del populismo en el que te decía que ante una necesidad, un derecho, y te daba jubilaciones sin aportes y reventaba el sistema previsional con un 50% de trabajadores no registrados, sin tener realmente un sistema laboral que permita la inclusión. Entonces, es como que todo se fue desmadrando y vamos pagando eso con inflación, con préstamos, y eso realmente hizo que la Argentina esté en la situación que está hoy, ¿no? O sea que están básicamente dentro de ese eje alineados, se puede Estamos decir. alineados en ese eje, por eso lo venimos, y en algunas cosas no. No nos gusta que, por ejemplo, no se financie la educación pública, porque evidentemente no hay ninguna salida que no sea a través de la educación. Y en un país tan desigual como el que tenemos, la educación pública, sin lugar a dudas, es lo que te puede igualar o te puede dar la potencialidad para el futuro. A ver, yo bancos apuestos, yo trabajé, en realidad estudié en la UBA. La realidad es que la UBA, a ver, quien conoce la UBA sabe la dificultad, incluso la parte burocrática que te forma y después para trabajar, etcétera. Lo que pasa, incluso como alumna de la UBA, yo digo, ¿qué autocrítica puede hacer la Unión Cívica Radical que al momento de reclamar es un problema que te digan, bueno, sí, la realidad es que es cierto, con la educación no? ¿Qué autocrítica puede ser la UCR desde ese lado? No, las administraciones de las universidades, vos tocas una en particular porque te tocó a vos, pero yo tengo la de la Universidad Nacional del Nordeste que tiene otra realidad, o podés tener otras universidades públicas en todo el país que tienen distintas realidades. Y como todas pueden estar bien o mal administradas o pueden tener problemas criticables o no. Yo en eso tampoco no voy a entrar a defender a quien administre mal. Lo que yo creo es que la educación pública es importante y si querés discutir que no le va a dar más recursos o le da menos recursos, discutamos para qué y por qué necesita los recursos y en base a eso se controla. Yo sí estoy de acuerdo en que se controle las universidades o todo el gasto público y hoy tenemos un sistema bastante malo que hay que cambiar, que solamente se maneja por la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y fundamentalmente de una comisión bicameral, que es la de revisora de cuentas, que le dice qué auditar. Cuando en realidad había que auditar todo el gasto público, pero ¿cómo auditamos hoy el gasto público si no teníamos presupuesto hace 2 años? Entonces también tenemos una falta de transparencia en eso, donde estamos a ciegas, viendo que el gobierno gasta como quiere, poniendo partidas donde quiere, y con la sola justificación de que necesitamos estabilidad y contener el gasto público y el equilibrio fiscal. Bueno, yo creo que el fin no justifica los medios. Hay que buscar la forma de ser transparente, hay que buscar la forma de que todos estemos de acuerdo cómo se gasta, cómo se controla y que haya equilibrio fiscal. Ahora cuando, a ver, la expectativa estaba en ficha limpia, estábamos todos esperando y hablando y especulando, eh, ya está, se rechazó. ¿Qué es lo que viene en el Senado? ¿Cuál es el itinerario? A mí me parece que va a venir un debate que va a venir nuevamente de diputados y que tiene que ver porque diputados es la Cámara entrante con respecto al tema fiscal y va a venir también el tema retenciones, que yo creo que está habiendo una gran movida de diputados con respecto a este tema. Parece que ese va a ser el gran debate que va a venir a partir de ahora y es necesario que se dé en cuanto al tema no solamente de retenciones, sino de todo lo que significa los recursos que tiene la Argentina, a dónde tiene que ir y para qué. Yo soy partidario de que no importa a qué grado de Estado se le dé, sino lo más importante es saber qué parte del Estado es responsable de qué. Si el Estado provincial es responsable de la salud y atención pública, si es responsable de la seguridad, es responsable de la educación primaria, secundaria o la fundamental, y bueno, que tenga los recursos para hacerlo bien y que se lo controle. Si el Estado Nacional tiene a su cargo la defensa
nacional que tenga los recursos y que se controle. Si los municipios tienen la necesidad de desarrollo local, de la atención primaria de la salud, o sea, si le damos las responsabilidades a cada nivel de Estado y lo controlamos, que tenga los recursos y que ejecute bien, yo creo que está bien. Lo que pasa es que tenemos hoy que la salud atiende la municipalidad, la provincia, la nación, el sector privado. O sea, me parece a mí que tenemos desarmado el grado de responsabilidades. Entonces, cuando vos te das cuenta, parece que todo el mundo hace todo, pero en realidad nunca impactamos en el problema para tratar de resolverlo. Y ese tiene que ser el debate que viene. ¿Para qué querer los recursos? ¿Cómo lo va a llevar adelante? ¿Y cómo vamos a controlar? Y fundamentalmente algo que me preocupa mucho del presidente cuando él sigue con una grieta muy fuerte, es que si no tenemos un objetivo común como país hacia dónde queremos ir, por lo menos ponernos de acuerdo en 5, 7, 10 temas de Estado, de política de Estado, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo también en esto otro que es en la coparticipación, en los recursos, dónde van a ir, porque cada uno va a querer reclamar sus recursos y después va a tratar de hacer lo que quiera con la plata. Y eso me parece que es lo que está dañando mucho hoy a la Argentina y incluso a la clase dirigente, que no puede dar respuesta a lo que la sociedad está esperando. Bueno, espera, es justo, no pensaba en este tema, pero lo entrevistamos al presidente y él comentó que incluso teniendo la mejor elección, él no iba a tener el control ni en el Senado ni en diputados y que él iba a tener que negociar. La pregunta es, por supuesto que hay una, te diría, lucha del presidente o del Ejecutivo con la casta, con estas cuestiones. Yo no veo así. ¿Vos no lo ves así? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque, ¿y por qué tiene las leyes que tiene de un tiempo a esta parte? ¿Por qué sacó la ley de base, por ejemplo, que ha sido una ley tremendamente grande que modificó un montón de cosas? Porque, ¿cuál fue la negociación? ¿Qué le pedimos? Nada. Nosotros estamos apoyando una idea. Si vos me explicás el proyecto, hacia dónde vamos a ir, si me mandás el presupuesto y me explicás para dónde vamos a ir, vamos a apoyar a cambio de nada. No hay una negociación desde el punto de vista como todo el mundo entiende la política, que tenés que darme algo a cambio. A mí dame el proyecto, dame la idea, decime para allá vamos y acompañame. Yo no necesito otra cosa. Ahora, si vos no me mostrás nada, no me explicás nada, todo el día me pegás y encima te apoyo y me decís que, bueno, los logros son solo la libertad avanza y por eso te necesita tener más legisladores, entonces tu prédica es solamente electoral, porque le tenés más legisladores para hacer lo que vos querés, pero tampoco explicar lo que vos querés. Entonces, me parece que ahí está habiendo un poquito de línea más discursiva con respecto a lo electoral que a lo que necesitamos los argentinos, que es visualizar hacia dónde vamos como país. Y vos dijiste 7, 10 proyectos, digo, que mencionaste la educación como un punto. ¿Qué otras cuestiones te parece que todavía al gobierno le faltan como dirección de política pública a nivel general? A mí me parece que el tiempo, es cierto que no fue fácil y ahí hay que darle un punto al gobierno con respecto al tema de la estabilidad. Es importante mantener el equilibrio fiscal, pero me parece que el problema que estamos teniendo hoy es que la mayoría de los sectores económicos y fundamentalmente los que exportan no están teniendo un grado de rentabilidad que les permita seguir adelante y estamos empezando a ver empresas que se empiezan a ver cómo se achican, digamos, ¿no? Y esto realmente es grave y es lamentable porque también estamos viendo algunos empresarios que le va a convenir importar antes que producir o fabricar. Y eso también significa baja en la mano de obra. ¿Y esto qué va a pasar, digamos? Al final la brecha nuevamente ya lo vimos, esto con el menemismo. La brecha van a seguir teniendo los que más quieren, que van a poder seguir haciendo negocio, y resulta que la clase trabajadora o los que trabajan en la parte privada cada vez van a ser menos, cada vez va a haber menos consumo, nuevamente vamos a estar llevando a una desigualdad cada vez mayor, y me parece que eso tenemos que resolver. ¿Cómo podemos resolver? Y alentando. Y esto, aunque no le guste al gobierno, tiene que alentar a las pymes para que puedan empezar a mejorar, que puedan empezar a generar fuentes de trabajo, que haya mayor consumo, que haya más distribución del ingreso y que eso permita que en la Argentina podamos recuperar un poquito de musculatura económica y que se pueda ir acomodando la cuestión cambiaria para que la Argentina vuelva a ser competitiva. Porque el comercio o la economía funciona con a quién le vendemos. Resulta que afuera no podemos vender porque somos caros y adentro está totalmente deprimido el consumo porque a la gente no le alcanza, porque pusimos naturalmente, ¿no?, todos
los servicios están hoy a niveles de dólares, el salario quedó en un nivel bajo. Entonces, al final a nadie le sobra, estamos viviendo momentos muy difíciles en la economía, en la microeconomía. Pero a ver, yo ahí te lo puedo discutir, pero digamos, como para debatirlo. Sí. Argentina viene hace mucho tiempo con un desequilibrio macroeconómico, incluso de cerrarse al mundo. Ujú. Yo estoy todo el tiempo con economistas que son afines y no afines al gobierno. Y veo el costo argentino. El Sí. costo argentino es muy fuerte. Entonces, desregular también es de alguna forma regular. Sí. Cuando vos decís, bueno, al gobierno, yo coincido en el punto de no llegar a los 90 en industricidio, incluso economistas que bancan al gobierno, pero ahora, el tema es de qué forma. Entiendo que Sí, claro. a ver, una pyme tiene un costo argentino muy alto y eso no es algo que el gobierno haya puesto, sino que viene un desequilibrio de 20 años. Ujú. Entonces, cuando vos decís, bueno, que mejore el consumo, ¿vos crees que en este camino no está ayudando un poco a quitarle esa presión a las pymes de lo que es la desregulación, la reforma laboral necesitan sí o sí musculatura política? Bueno, en la reforma laboral nosotros lo planteamos, el radicalismo presentó el proyecto que fue de flexibilización a lo que se pudo lograr, más que eso no se pudo, y yo creo que hay que seguir avanzando a buscar cada vez más flexibilización laboral para que haya más argentinos en blanco que aporten al sistema previsional, porque también y vamos digamos, es todo un círculo, ¿no? Vicioso que tiene la Argentina, ¿no? No hay aporte al sistema previsional, el sistema previsional termina siendo el mayor gasto público que tiene, por lo tanto, encima no puede sacarle impuestos al sector productivo para que pueda tener menos costos en la producción, para bajar los precios o tener un margen mejor, y entonces estamos siempre en eso, ¿no? Permanentemente dando Bueno, yo tengo claro que no es fácil lo que hay que hacer, pero vos me preguntabas cuál es el desafío que viene ahora, es ese, buscar cómo hacemos para tener equilibrio fiscal, empezar a bajar los costos o buscar alguna herramienta que permita que las pymes se desahoguen y empiecen a producir mejor, contratar más gente y se va a dar un círculo virtuoso al revés de lo que tenemos hasta ahora. Me parece que esa es la única salida que tenemos, o por lo menos es lo que uno ve en otros países, ¿no? No, a ver, el objetivo es ese, ¿no? Que Argentina pueda crecer y que incluso tanta presión estatal, la realidad es que no crecía la economía desde el año 2011. Por último, para cerrar, a ver, yo me quedo con, la verdad, yo pensé que te iba a entrevistar y que íbamos a decir que salía ficha limpia. Sobre eso íbamos a hablar, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Termina la sesión. Nosotros lo estábamos mirando, yo lo estaba mirando por la computadora. A ver, se estaban abrazando, festejando, lógicamente, la oposición. La oposición, estoy hablando del peronismo kirchnerismo. ¿Qué fue lo que se conversó en el bloque? ¿Qué se habló con gobernadores, con el bloque o con incluso bloques aliados sobre la expectativa que tenían y lo que sucedió? No, en nuestro bloque teníamos prácticamente el diálogo era que estábamos a favor. De hecho, te reitero, nosotros teníamos proyectos del bloque, incluso unificados como bloque. Sí, sí, sí. Por lo tanto, estábamos a favor. Los gobernadores, a mí me llama el lunes Valdés para preguntarme cómo estaba el tema. Le digo, mira, esto es irreversible, yo creo que vamos camino a la aprobación, por lo que yo tengo de información. Tenía algunas dudas con algunos, creo que está despejada la duda. Por lo tanto, me parece que vamos. Y además veo en la opinión pública y en los medios de comunicación como que hay una idea de que esto salga. Así que me parece que vamos camino a eso. Ah, perfecto, yo no quería saber y hablamos después de otra cosa. O sea, quería saber más o menos de qué se trataba. Y en general creo, por un posteo incluso que vi de Maximiliano Puyaro, es que también estaba de acuerdo a favor de esto. Digamos, incluso creo que pretende incluirlo en la reforma de la Constitución. Correcto. Así que el radicalismo estaba a favor de esto. Entendemos que es una muestra, es una caricia a la sociedad que está tan desilusionada de la política y de la clase dirigente. Y bueno, era una forma también de empezar a recuperar la confianza pública. Bueno, y esperemos que en algún momento esto se pueda tratar y salga. Bueno, vamos a insistir, nosotros vamos a insistir con el tema y vamos a tratar de ver si podemos encontrar los consensos. Sabemos que el peronismo ahora quiere aumentar el delito. Bueno, a lo mejor aumentando el delito lo sacamos. Muchas gracias. No, gracias a vos.